Bueno, pues vamos a seguir entonces con lo que habíamos visto, empezado a ver antes, ¿no? Y lo que habíamos tratado de ver era cómo caracterizar nuestros modelos de autómatas celulares de gas en red para cuando no teníamos muchas células, sino solo tenemos una y tenemos un modelo, ¿no? de LGCA. Y habíamos visto la vez pasada la caracterización numérica, ¿no? Y me hice un poco de bolas cuando les di la derivación el otro día. Entonces nada más quería repetir la derivación un poquito con, digamos, de una forma más lógica, más bonita. Entonces habíamos visto el modelo de caminata aleatoria, que dijimos que era como el modelo de movimiento amiboidal. Ajá. Y habíamos dicho que en este caso íbamos a tener que la probabilidad que la probabilidad de que nosotros estuviéramos en ese, bueno, más bien que transicionáramos de ese a SI, dado la configuración de nuestra vecinos, pues era básicamente la probabilidad de SI igual a 1 a SJ igual a 1, lo cual íbamos a llamar como PIJ. Y esto iba a ser 1 entre K, donde K era el número de canales de velocidad, ¿ok? Y esto lo podíamos hacer porque solamente tenemos una partícula, ¿no? Una célula que se puede ir del I al J. Entonces no tenemos que preocuparnos por otras cosas. Bueno, y entonces yo les había dicho, bueno, lo que podíamos hacer en simulaciones para checar si algo es difusivo o no, era ver el desplazamiento cuadrático medio, ¿no? Que en muchos lados lo iban a ver como MSD, la mayoría de los artículos y así, por las siglas en inglés, ¿no? Mean Square Displacement, desplazamiento cuadrático medio. Bueno, y entonces esto se definía como la esperanza de el desplazamiento al cuadrado. Bueno, el desplazamiento en magnitud, ¿no? Por eso ponemos estas rayitas acá. Desplazamiento en magnitud. Y entonces esto era la esperanza de x al tiempo t menos x al tiempo 0, o sea, donde inicia, al cuadrado. Pues habíamos dicho que el desplazamiento al tiempo t era más que nada la suma de todos los desplazamientos, ¿no? De todas las velocidades. Eso nos iba a decir cómo se fue moviendo. Nos iba a dar el desplazamiento. Entonces íbamos a dividir a xt como el punto inicial más todo el recorrido por las velocidades que tuvo, ¿no? Entonces esto era x0 más suma de i igual a 1 hasta t de bi menos x0 al cuadrado. Y entonces habíamos dicho que estos se eliminaban. Y íbamos a tener entonces la suma de i igual a 1 hasta t de bi al cuadrado. Pero ¿cómo se dice? La magnitud al cuadrado de un vector es el producto punto del mismo por el mismo, ¿no? Entonces esto era la esperanza de la suma desde i igual a 1 hasta t de i punto suma desde j igual a 1 hasta t bj. Entonces es el mismo. Y esto lo podríamos poner como una suma doble. Suma desde i igual a 1 hasta t, suma desde j igual a 1 hasta t de i punto bj. Ok. Ahora sí, ahí viene bueno, esperen. Y ahora, como es lineal la esperanza y la suma también, pues podemos intercambiar.
Entonces tenemos suma desde i igual a 1 hasta t, suma desde j igual a 1 hasta t, de vi.bj. Ajá. Y ahora sí viene lo que me confundí antes. Ajá. Es que esta suma la podemos dividir en dos. Ajá. Las sumas cuando i es igual a j y las sumas cuando j es diferente de i, ¿no? Entonces esto lo puedes escribir como la suma para t, para i igual a 1, para i igual a 1 hasta t, de vi.vi, que es cuando i es igual a j, más la suma para todas las i's diferentes de j, pero hasta t, ¿no? De vi.bj. Y entonces en la primera suma, pues si suponemos que las longitudes de los desplazamientos, o sea, las velocidades, siempre son las mismas, entonces esto lo puedo escribir como t veces vi al cuadrado, que es un número. Y luego aquí íbamos a tener la suma de todos los i's diferentes de j, t, vi.bj. Y aquí nada más la cosa es quién es vi.bj en promedio, ¿no? En la media, en esperanza. Pues tenemos que sumar todas las v's posibles y todas las j's posibles, ¿no? Entonces es la suma de todas las i's, i's en k, ¿no? Suma de todas las j's en k, bi, bj por p y j. Entonces íbamos a tener que p y j siempre es 1 entre k. Bueno, la probabilidad de i y la probabilidad de j. Entonces vamos a tener 1 entre k cuadrada. Suma de vi.bj para todas las i's y j's en k. Puedo dividir esta en dos sumas, ¿no? 1 entre k cuadrada. Porque el punto es el producto punto es lineal también, ¿no? Porque va multiplicación por entrada. Entonces, la suma del producto punto es el producto punto de la suma. Entonces, esto es vi i en k punto suma de j en k. Pero ¿cuál es la suma de todas las v's? Pues es la suma de todos los vectores que van hacia todos lados. Entonces siempre va a haber uno que se cancela con otro, ¿no? El 1, 0 se cancela con el menos 1, 0 y así, ¿no? Todos van a tener un opuesto, entonces cuando se sumen van a dar 0, 0. Entonces 1 entre k cuadrada por el 0, 0.00, pues esto es 0. Entonces esto es simplemente t de i cuadrada. Es una t por una constante. Y entonces vamos a tener que, para el movimiento aleatorio, el movimiento cuadrático medio es proporcional a t. Y entonces vimos que era una recta. Si nosotros lo graficábamos, cuando tenía una exponente mayor a 1 le decíamos que era súper difusivo, y en este caso nuestras correlaciones vi.bj, nuestras correlaciones de velocidad, ya no son 0, pero bueno, no es que sean 0, sino son una delta de Kronecker, ¿no? Porque cuando i es igual a j, pues valen algo, y cuando i es diferente de j, entonces es 0, ¿no? Entonces, en el caso difusivo, tenemos una delta de Kronecker para la correlación de velocidad. En el caso súper difusivo, tenemos algo que sí decae con cierta velocidad. Tenemos aquí una alfa mayor a 1. Y en el subdifusivo teníamos una VI, VJ que oscilaba, ¿no? Y tomaba valores negativos. Entonces, eso quería decir que en promedio iba adelante, luego para atrás, luego para adelante, luego para atrás, y por eso lo dejaba sin poder moverse mucho. Y aquí tenemos un exponente alfa menor a 1. Bueno, entonces ya que repasamos eso, digamos, ese método o esa caracterización es muy útil para cuando nosotros tenemos simulaciones y queremos ver qué está pasando con una célula, ¿no? Queremos ver
cuál es su tipo de movimiento. A partir de una simulación, si estamos pensando en hacer una simulación, o si tenemos algún colaborador experimental, pues también nos puede dar como los videos de su celular y podemos hacer exactamente lo mismo. Calcular esto, calcular esto. Entonces ver cuánto se ha desplazado y luego tomar el magnitud al cuadrado. Entonces, para todo sirve, tanto datos reales, digamos, datos experimentales, como para una simulación. Pero bueno, entonces esto es para calcularlo, ¿no? O sea, no estamos aquí haciendo nada. Bueno, aquí la derivación, para que veamos que es lineal cuando es caminata aleatoria, sí, pero en general es un método para saber qué está pasando con datos, ya que tenemos datos. Pero podríamos pensar, ¿qué pasa si yo ya tengo un modelo? En este caso, de la caminata aleatoria. ¿Qué pasa si tengo un modelo? Y entonces yo quiero ver cómo se comporta sin tener que hacer simulaciones, ¿no? Eso podría ser una pregunta. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces creo que cuando vimos la dinámica del LGCA, habíamos visto que su ecuación microdinámica era una ecuación en diferencias estocástica, ¿no? Que nos decía cómo evolucionaba nuestro autómata celular. Y la ecuación era SI al tiempo, no, espera, en el punto R más CI a tiempo K más 1 es igual a SI después de la interacción en el punto R al tiempo K. Y esta ecuación lo que nos decía es que como el transporte es determinista, y entonces siempre las células se van a mover en la dirección de su canal de velocidad C. Entonces, después de que yo reordeno de forma aleatoria mis células en los canales, eso significaba la I, después de que ya las reordené, entonces me voy a fijar en el nodo R al tiempo K y me voy a fijar en la ocupación del canal I. Entonces, esa ocupación se va a mover al siguiente tiempo hacia el vecino que está en dirección del canal I. Y esa va a ser la ocupación del canal I al siguiente tiempo. Eso es lo que quería decir. Y como ya tenemos esta ecuación que nos define la dinámica, entonces vamos a poder usar esta para encontrar otras ecuaciones que sean más fáciles de analizar, porque esto es estocástico y es discreto, entonces no es tan fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser derivar una ecuación diferencial parcial a partir de la ecuación microdinámica. Y esto es muy útil porque la mayoría de la gente, la mayoría de los investigadores, lo que conocen cuando hablan de modelos espaciales, pues son ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, si uno quiere comunicarle a alguien más qué es lo que está haciendo su modelo de una forma matemática y que todo el mundo entienda, pues le podemos enseñar la EDP y ya todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Es muy complicado, pero puede valer la pena cuando uno quiere mostrar que de veras su modelo se comporta de cierta forma. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, primero que nada, es calcular la esperanza de la ecuación, ¿no? Bueno, entonces vamos a calcular la esperanza de ambos lados. Entonces tomamos esperanza de SI, R más CI, K más 1. Esto es igual a la esperanza de SI, R, K. Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero para
que la notación sea un poco más sencilla, es definir lo siguiente. FI, RK, lo vamos a definir como la esperanza de SIRK. Entonces, nada más para no estar siempre escribiendo corchetes triangulares y así, lo definimos de esta forma y ya sabemos que a eso nos estamos refiriendo. ¿Ok? Entonces, a los FIs los vamos a conocer también de otra forma. Déjenme ver dónde lo tenía. La FI, a los FIs, a la esperanza de RK, le llamamos la distribución de partículas individuales. Entonces en inglés se llama Single Particle Distribution Function. FI. ¿Y por qué le llamamos distribución si es una esperanza? Pues porque recuerden que las S son las ocupaciones de mis canales y estamos suponiendo que SI, para hacer este análisis, que SI está en el 0, 1. Es decir, que este conjunto S de ocupaciones posibles es 0 o 1. Por simplicidad. Entonces solamente hay una partícula o no hay partícula en cada canal de velocidad. Y si hacemos esto y calculamos su esperanza, pues ¿qué es? Si yo tengo si yo tengo una variable aleatoria X, que puede tomar valores 0 o 1, como tenemos en este caso. Entonces la esperanza de X, ¿quién es? Es la suma desde i igual a 0 hasta 1. Bueno, voy a poner X chiquita en lugar de I. X de X, probabilidad de X. Por la definición. Pero cuando X es 0, pues todo es 0, ¿no? Entonces solo va a sobrevivir 1 por P de 1. Entonces esto es la probabilidad de que X sea igual a 1. Entonces por eso le estamos llamando distribución a F, porque es una probabilidad. Es la probabilidad. En este caso, ¿quién es F? Es la esperanza de SI. ¿Quién es SI? Es la ocupación del canal I. Entonces, en este caso, FI es la probabilidad de que esté ocupado el canal I. Eso es todo. Bueno, entonces por eso le llamamos distribución. Y si usamos esta definición, pues nosotros podemos sustituir esto acá. Pues vamos a tener voy a tener FI en R más CI K más 1. Y esto va a ser igual a la esperanza de SI y RK. Ahora, la esperanza de SI RK es algo muy complicado, sobre todo cuando nosotros tengamos más partículas, en este caso, células. En este caso, nosotros solo estamos teniendo una célula. Entonces es muy fácil. Pero en general, ¿quién es la esperanza de SII? Pues le voy a poner aquí en general, porque en este caso no lo vamos a usar, pero vamos a tener lo siguiente. SII, esperanza R en K. ¿Quién es? Pues es la suma, es por la fórmula de Chapman-Kolmogorov. Es la suma de todas las SIs, de todas las SIs y todas las S IRK, SRK en 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 el espacio de estados, por la probabilidad de que de S en RK vaya a S y por la probabilidad de que tengamos originalmente S y finalmente
por SI. A ver, entonces vamos a ver por qué se ve así. SI es pues la variable aleatoria de la cual queremos sacarle o bueno, son todos los valores de la variable aleatoria a la que queremos sacarle la media. Entonces, pues por definición, la media es la suma de todos los valores por su probabilidad. ¿Ok? Entonces, de ahí viene esta SI. Y esta es la probabilidad de que nosotros tengamos esta SI. Entonces, como les decía por la fórmula de Chapman-Kolmogorov, pues la probabilidad de que yo tenga SI es, primero, la probabilidad de que yo tenga una S originalmente antes de la interacción y por la probabilidad de transición de esa S original que yo tenía a la SI nueva, ¿no? SI post-interacción. Y tengo que sumar por todas las S originales de las cuales puedo venir yo. Entonces, si se fijan, pues esto es algo súper largo porque tengo aquí dos sumas en todos los estados posibles y luego tengo aquí una P, ¿no? Entonces, en realidad, lo que pasaría es que yo tendría todas estas sumas feas, y lo cual me llevaría a una expresión muy fea en general. Y ahora fíjense, esta suma o bueno, ¿cómo se llama? Esperanza, depende de todas estas P's, de estas P's de aquí. Esta P la podemos dejar indicada porque es la que nos da el promedio. Esa no nos importa, esta de aquí. Pero aquí la probabilidad de transición, que es justamente lo que nos dan en nuestro modelo del LGCA, esta, es lo que nos dan. En este caso no importa porque no depende de quién es ese. Simplemente, siempre es 1 entre K. Pero en el caso general, esta P de transición, va a depender de quién es ese. Es decir, la probabilidad de que yo tenga ciertas células en ciertos lugares va a depender de las células que estoy moviendo. Como en el modelo que hicieron en el mini proyecto, pues la probabilidad, en ese caso, bueno, la fracción, en ese caso, dependía de cuántas, de las Qs, ¿no? Que era cuántas células se están moviendo hacia arriba, hacia abajo, o hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, ahí depende la probabilidad del número de células que están moviendo en cada dirección. Entonces, la P depende de estas S, pero esas S son números aleatorios. Entonces, pues o sea, ¿cómo haces para que la probabilidad que tú estás usando para calcular tu esperanza está al mismo tiempo determinado por una variable aleatoria? En realidad, si ustedes ven, estoy sumando por todas las S. Entonces sí estoy sacando como un promedio también de la P. Pero eso es muy complicado. Es muy, muy complicado. Entonces lo que puedo hacer es hacer lo siguiente. Voy a hacer una aproximación. Voy a hacer una aproximación de campo medio. Entonces matemáticamente la aproximación de campo medio quiere decir esto. La esperanza de una función de varias X, de varias variables aleatorias, y así está Xn. Esto lo voy a aproximar como la función de esperanzas. ¿Ok? Bueno, voy a poner aproximadamente, porque es una aproximación. ¿Qué quiere? Bueno, uno puede demostrar, no lo vamos a hacer aquí porque no es clase de procesos, pero uno puede demostrar que esto se da, esta igualdad se da, cuando todas las variables están descorrelacionadas. Es decir, X, Y
bueno, X1, X2, X3, bla, bla, hasta XN es producto de todos. XN. Entonces es una aproximación porque pues esto nunca se va a dar, ¿no? Nunca se va a dar que todo sea independiente sobre todo si están afectándose unas a otras. Pero es una buena aproximación. Sí, sí, es una muy buena aproximación. ¿Y por qué se llama campo medio? Porque estoy diciendo que la acción de todas mis variables aleatorias en realidad es la acción de todos los promedios, de todas las medias. Básicamente, si la dinámica de mi célula depende de la dinámica de otras células alrededor, voy a suponer que no depende de exactamente dónde estén mis células y qué estén haciendo, sino va a depender del promedio de lo que estén haciendo aquí alrededor. Entonces ya no estoy viendo partículas, ya estoy viendo células individuales, sino estoy viendo pues un campo medio, una media, algo ahí difuso que es el promedio de todo lo que están haciendo. Por eso se llama campo medio. Entonces, bajo esta suposición de campo medio, si nosotros a esto no lo tienen que entender, ¿no? Nada más es para que vean por qué no voy a usar esto. Bajo esta suposición de campo medio, si yo la uso aquí en esta probabilidad de transición, para cualquiera que sea la P, no en específico, es en general, no en específico en la caminata aleatoria, sino en cualquier modelo. Si yo usara esto, entonces lo que me quedaría sería la siguiente expresión para esto. Voy a poner aquí, si uso la expresión completa de SII, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría bajo la aproximación de campo medio. SIIRK sería igual a lo siguiente. La suma de todas las sigmas en E, nuestro espacio de estados, suma de todas las xis en EL, donde L es nuestra red, SI, probabilidad de que xi, que la configuración de mi vecindad en R, me lleve a sigma, por la probabilidad de R' en mis vecinos de R, producto J igual a 1 hasta K, donde K es la ocupación máxima, el número máximo de canales que tengo, por FJ, la distribución de partículas individuales, por SJR', K, 1 menos FJR', K, 1 menos SJR', K. Entonces esta cosa es una cosa muy fea. Tengo dos sumas, dos multiplicaciones. Además tengo aquí una variable aleatoria arriba. Y tengo una media abajo. Y además, fíjense cómo son las sumas. Las sumas son, o los límites de las sumas son lo peor. Suma sobre todos los estados posibles y el número de o sea, toda la combinatoria de todos los estados posibles va a aumentar con el número de Ks que van a tener. Luego, xi es el estado de toda su red. Si E es el estado de un solo punto de la red, entonces E a la módulo de L es en los estados de toda la red. Entonces tienen que considerar cómo está toda la red en completo. Y luego ver todos sus vecinos del R. Entonces es algo súper feo. Hay gente que usa esto, sí. ¿Por qué lo usa? Porque quieren
tener, ¿cómo se dice? Em, quieren que sus predicciones que hagan cuando tengan la ecuación diferencial parcial sean lo más finas posibles, ajá, que se parezcan completamente a lo que hace el autómata. Pero, pues, como esto es algo tan feo, solo se puede hacer numéricamente. Entonces, ¿para qué te sirve? Si de todas formas no puedes tener una expresión. Sino tienes que hacer todo esto de forma numérica y dejarlo ahí como una función fea. Entonces, solamente si ustedes por alguna razón tuvieran que demostrar que de verdad se parece cuantitativamente su aproximación de ecuaciones diferenciales a su autómata, tienen que hacer esto, si no, no. Entonces, no, olvídense de eso. No lo vamos a hacer porque es muy, muy complicado. Lo que vamos a hacer, y en este caso va a ser algo exacto, afortunadamente, porque solo tenemos una célula en todos lados, es vamos a usar una aproximación. En este caso, les digo, no es una aproximación, es exacto, pero cuando empezamos a ver más células, sí va a ser una aproximación. Vamos a usar la aproximación de baja densidad. Entonces, la aproximación de baja densidad nos va a decir que vamos a pensar que en cada punto del espacio, en cada nodo, vamos a tener a lo más una sola célula. Entonces, a esta, como solo es una sola célula, pues no le va a importar pues si otros canales están ocupados, si no puede irse allá, ni nada. Si no, ella hace, como está solita en todo el nodo, va a hacer lo que ella le plazca sin que otras células les estorben. Y entonces podemos simplificar un montón esta expresión. En lugar de tener todo este chorizo feo de cosas, lo que vamos a tener es lo siguiente. SII-RK. La media o la esperanza de SII, de S, de la ocupación de S después de la interacción, ¿quién va a ser? ¿Quién es la media? Ay, Dios santo. Ok. Recuerden que esto, como tenemos que nuestras variables aleatorias, las ocupaciones SI, solo pueden ser 0 o 1, entonces la esperanza es simplemente la probabilidad de que esté ahí, ¿no? Entonces, esto es la probabilidad de que SII en RK sea igual a 1. Es decir, la probabilidad de que esté ocupado mi canal I después de la interacción. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi canal I esté ocupado después de la interacción? Si supongo que solamente hay una sola partícula, una sola célula en mi nodo, pues otra vez usamos la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Entonces esto va a ser la suma desde I igual a 1 hasta K de P de SI igual a 1. Esperen, voy a ponerle J para que no nos confundamos. J. PJ es igual a 1. Probabilidad de SJ a SI. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me voy a tomar todas las posibilidades de que la única partícula que tengo esté en algún lugar. Esté en alguno de todos los canales, de los K canales que tengo, me tomo esa probabilidad. Y luego voy a suponer que después de que está ahí, en ese canal J, va a transicionar mi partícula para pasar del canal J al canal I, que es esta probabilidad de transición. Y tengo que tomar todas las posibilidades de todos los lugares en los que estaba. Entonces, déjenme, les pongo un dibujito. Vamos a suponer que es así, hexagonal, nada más. Entonces, vamos a suponer que mi partícula está aquí en el canal J, mi célula.
Ujú. Y entonces, después va a transicionar, después del paso de interacción, acá, por ejemplo. Ujú. Y este va a ser mi canal I. I minúscula. Ujú. Entonces tengo que tomar todas las posibilidades de canales iniciales y luego todas las transiciones de ese canal al canal. Ujú. Bueno, y entonces, ujú, recuerden, ¿quién era o qué es la probabilidad de que ese J esté ocupado por ser solo 0 o 1? Entonces esto es FJ en RK. Ajá. Ok, esto es la esperanza de algo que solo es 0 o 1 y eso es solamente la probabilidad de que sea 1. Entonces esto es FJ. Ujú. Y esto pues es mi probabilidad de transición que tenía yo antes. Ajá, este es mi PIJ. Esperen. Dios santo. Este es mi PIJ. Ujú. Y en este caso, pues como estoy haciendo una aproximación de campo medio, para que sea todo más fácil, en lugar de ser funciones de las SJs y SIs, voy a decir que esto es una función de las FJs y FIs. Ujú. Bueno, y ahora si esto no depende de la I, entonces, de la J, perdón, si esto no depende de la J, es decir, de dónde empecé, entonces esto es solamente si no depende de J la P y J, es decir, P y J es PI. Entonces yo puedo sacar esto de la PI de la suma. Voy a tener suma desde J igual a 1 hasta acá. FJ RK. Ujú. Y voy a definir que la suma desde J igual a 1 hasta acá de FJs RK va a ser, le voy a llamar ρ. Entonces esto va a ser PI, FI, ρ. ¿Ok? ¿Por qué le pongo ρ? Porque ρ es como una densidad, ¿no? Si yo sumo la probabilidad de que, F esté en algún canal, en algún canal, pues eso me va a dar la probabilidad de que haya una célula en ese punto, en esa R y en esa K, ¿no? Porque si yo sumo la probabilidad de que esté en este canal, la probabilidad de que esté en este, la probabilidad de que esté en este, la probabilidad de que esté, o sea, en todos, entonces es la probabilidad de que esté en algún canal, en R y K, ¿no? Entonces eso es la probabilidad de que haya una partícula en él, en algún lugar, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos como la densidad, porque si tengo muchas células y tengo mucha densidad, pues la probabilidad de que encuentre una célula en algún lado es muy alta. Pero si tengo muy poquitas, entonces la probabilidad de que encuentre yo una célula en algún lado es muy baja también. Entonces, por eso le pongo ρ a esta probabilidad total de que esté en algún lado. Bueno, y con esto ya puedo yo hacer lo que yo quería. En el caso de movimiento amiboidal. En el caso de movimiento amiboidal. Entonces, tomamos lo que teníamos antes, era FJ en R más CI, no, FI. FI en R más CIK va a ser igual a la esperanza de esta cosa. Pero ya dijimos que en este caso esto va a ser PI, FI, ρ, RK. ¿Y quién es PI? ¿Quién es PIJ? Pues es un cuarto, ¿no? Simplemente la probabilidad de que yo caiga en algún lado. Entonces esto es 1 entre K, ρ, RK. Entonces ya está muy fácil. Lo que voy a hacer ahora
es que aquí me estoy fijando en R más I. Voy a hacer como un cambio de variable. Para en lugar de estarme fijando en R más I, me voy a fijar en R. Entonces, voy a tener aquí FI, R. Aquí es K más 1. Perdón, aquí se me fue el más 1. Entonces, R, K más 1. Entonces, 1 entre K, rho. Y como estoy cambiando R a R más CI, R más CI a R, pues aquí esto va a ser R menos CI. Porque tengo que cambiar todo del lugar. Entonces, esto es R menos CI. Ajá. Fíjense que esto tiene que ver con el promedio de ocupación en una sola, en un solo canal. Pero yo puedo hacer esto que tenía yo aquí. Yo puedo hacer esto para que en lugar de que me esté fijando en cada canal, me fije en la densidad total. Entonces voy a sumar sobre I. Y vamos a hacerlo en una dimensión, para que sea más fácil. Vamos a suponer que estamos en una dimensión. En 2 dimensiones, en 3 dimensiones, es igual de sencillo si tenemos algo cuadrado o cúbico. Si es algo hexagonal es muchísimo más difícil. Bueno, no difícil, pero es mucha talacha. Entonces lo vamos a dejar en una dimensión. Vamos a sumar sobre I. Esto es I igual a 1 hasta 2. O bueno, hasta acá, porque todavía tenemos varios canales de descanso. De FI, R, K más 1. Y esto es la suma. Desde I igual a 1 hasta acá. De 1 entre K, rho, R menos CI, K. Entonces vamos a suponer que yo tengo, como estoy en 2 dimensiones, en una dimensión, tengo 2 canales de velocidad, uno que va hacia la izquierda, otro que va hacia la derecha. Y voy a suponer que tengo A canales de descanso. Eso es, A es un parámetro libre. Entonces, ya sé que la suma de todas las FIs es rho, que es justamente lo que tengo aquí, ¿no? Entonces lo voy a colorear del mismo color. Entonces esto es rho en R, K más 1. Y aquí tengo 1 entre K multiplicado porque 1 entre K es una constante, entonces puede salir. Entonces, en este caso, ¿quién es CI? C1 es 1, C2 es menos 1, porque estoy a la derecha o a la izquierda. Y todos los otros CIs son 0. Todos los otros CIs son 0 para I mayor a 2. Entonces voy a tener 1 entre K, rho R más 1, K, más rho R menos 1K, más la suma desde I igual a 3 hasta A de rho R menos 0 es R. Y ahí ya tengo mis K sumandos, ¿no? 1, 2 y A. A más B. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a aproximar estas cosas por su serie de Taylor. Serie de Taylor en K y en R. Entonces aproximo en series de Taylor hasta primer orden en K y segundo orden en X. Bueno, en R. Bueno, antes de eso, antes de eso me faltó algo. Bueno, entonces antes de esto, lo que voy a hacer es voy a hacer un reescalamiento como habíamos hecho en las ecuaciones en diferencias. Voy a decir que vamos a tener un tau
longitud de tiempo, paso de tiempo, tau paso de tiempo, y epsilon va a ser la distancia entre vecinos, entre primeros vecinos. ¿Okay? Entonces, si así tengo esto, voy a tener rho en x. X ya es la variable reescalada. De hecho, como estoy en una dimensión, no tiene que ser un vector. T más tau igual a 1 entre k, rho x más epsilon t más rho x menos epsilon t más la suma desde i igual a 3 hasta acá, aquí es k, rho x k, xt. Ok, ahora sí. Ahora sí hago una aproximación en series de Taylor. Ay, disculpen. Entonces esto es rho xt más tau por la derivada parcial de rho con respecto de t. Es la aproximación en series de Taylor hasta primer orden en t. Y aquí tengo 1 entre k, rho xt, menos, más epsilon parcial de rho con respecto de x, más epsilon cuadrada sobre 2, segunda parcial de rho con respecto a x. Y eso es nada más de aquí, de este. Luego, más rho xt. Y ahora estoy evaluando en menos epsilon. Bueno, el incremento es en menos epsilon. Entonces aquí es menos epsilon parcial de rho con respecto de x más menos epsilon al cuadrado entre 2. Segunda parcial de rho con respecto de x. Más, y todas mis cositas estas, ¿no? Desde i igual a 3 hasta acá. Rho xt. Esas no tienen ningún incremento, entonces no pasan. Entonces esto es esto. Y ya. Bueno, después tenemos esto, es esto. Y podemos ver varias cosas. Lo que podemos ver es que este se nos va con este porque tengo más epsilon menos epsilon. Y puedo pasar este del otro lado, ¿no? Entonces voy a tener tau parcial de rho con respecto de t es igual. Y ahora fíjense cómo tengo 1, 2 y luego aquí de 3 hasta acá, rhos. Pero todo lo estoy dividiendo entre 1 entre k. Entonces, esto es 1 entre k por k veces rho xt, que son estas dos y luego todas estas. Ok. Luego más. Y aquí fíjense que yo tengo un epsilon cuadrado sobre 2 y aquí también menos epsilon es epsilon al cuadrado sobre 2. Y entonces tengo más 1 entre k, epsilon cuadrado entre 2 más epsilon cuadrado entre 2 es epsilon cuadrado, ¿no? Epsilon cuadrado, segunda parcial de rho con respecto de x, 2 veces. Y luego el menos rho que pasa del otro lado. Menos rho xt. Y entonces aquí tenemos que el 1 entre k se va con el k. Solo me queda rho. Y entonces esta rho se va con menos rho. Y finalmente paso dividiendo el tau. Me queda parcial de rho con respecto de t. Es igual a epsilon cuadrado entre k tau. Segunda parcial de rho con respecto de x. Y entonces finalmente hago una escalamiento difusivo. Y esto es importante. La próxima clase vamos a ver por qué. Vamos a ver un escalamiento difusivo. Entonces vamos a decir que el límite cuando
tau tiende a 0 y epsilon, que vamos a considerar que es una función de tau, tiende a 0. Vamos a suponer que cuando hacemos las dos muy chiquitas, entonces esto no se va a 0 ni a infinito ni nada, sino esto, epsilon cuadrado entre k tau, va a tender a d, a una constante. Y entonces esto va a tender en el límite cuando tau tiende a 0 y epsilon de tau tiende a 0. Esto va a tender a derivada de rho con respecto de t es igual a d, segunda derivada de rho con respecto de x. Y ahora sí, ¿cuál es esta ecuación diferencial parcial? La del calor. Sí, bueno, no me gusta ese nombre, pero sí es la ecuación del calor, pero es la ecuación de difusión. El calor también se difunde y es más general decir difusión que calor. Pero bueno, entonces sí es esa. ¿Qué nos está diciendo? Pues que si nosotros empezamos con muchas células en algún lugar, pues se van a empezar a desperdigar y van a hacer eso. Si lo hacemos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones o en más dimensiones, lo único que va a pasar es que esta segunda derivada es un laplaciano, ¿no? Eso es todo. Y es más talacha. Y algo importante que tienen que ver aquí es que el coeficiente de difusión D es inversamente proporcional al número de células posibles. Entonces, mientras más canales de velocidad tenga, menor la D. ¿Y ustedes me pueden decir por qué? ¿Por qué el coeficiente de difusión baja con K, con el número total de canales que tengo? ¿O no? Pues porque va a tardar más en dispersarse, ¿no? ¿Pero por qué va a tardar más? Porque la cantidad de lo que sea que estamos difundiendo es constante y estamos poniendo un espacio más grande, ¿no? O sea, sí, número de canales. No. O sea, sí, pero no. La razón es por esto de aquí. El primer canal te transporta a la derecha. El segundo canal te transporta a la izquierda. Pero toda la otra bola de A canales de descanso te deja ahí. Entonces, mientras más canales tenga, eso quiere decir que tengo más canales de descanso, porque recuerden que B está fijado por la dimensión y por la geometría, pero A es lo que sí puede variar como yo quiera. Entonces, mientras K sea más grande, eso quiere decir que tengo más canales de descanso donde no se están moviendo las partículas, las células. Entonces, mientras más canales de descanso, más probable es que mi célula se quede en uno de estos con velocidad cero, es decir, que se quede ahí. Entonces, menos se va a mover más lento, ¿no? O sea, la probabilidad de que se mueva es menor, y entonces voy a tener que esperar muchísimo tiempo para ver que se está moviendo si tengo una K grande. Y si tengo, por ejemplo, A igual a 0, que es la cantidad mínima de A's, pues siempre se va a estar moviendo, entonces se va a mover rápido, se va a difundir rápido. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe. Ok, bueno. Bueno, pues entonces eso sería la clase de hoy. Y si tienen alguna duda, me pueden preguntar, mandar un correo, mandar un mensaje.